Olvida por un momento al famoso tigre dientes de sable que todos imaginamos. Porque lo cierto es que los colmillos gigantescos no fueron invento exclusivo de un animal ni de una época. A lo largo de más de 250 millones de años, distintas criaturas, en continentes separados y en climas totalmente distintos, desarrollaron la misma arma, dientes tan largos y afilados que parecían cuchillos saliendo de sus mandíbulas. La evolución repitió este experimento una y otra vez. Y lo hizo con tanta brutalidad que, en cada intento, los resultados fueron igual de impresionantes, y también igual de mortales. La historia comienza mucho antes de que existieran los mamíferos como los conocemos. Viajemos al Pérmico, hace unos 260 millones de años. Allí aparece un depredador extraño llamado Gorgonops, un sinápsido primitivo, pariente lejano de los mamíferos. Su cuerpo recordaba más al de un reptil robusto, con patas extendidas hacia los lados y un andar torpe. Pero lo que destacaba eran sus colmillos superiores, largos, puntiagudos, diseñados para atravesar el pellejo duro de las presas de la época, como los herbívoros dicinodontes. El Gorgonops no era un tigre ni un felino, pero inauguró un patrón que se repetiría en la historia evolutiva, el de usar colmillos exagerados como arma principal. ¿Por qué? Porque permitían matar rápido. No necesitaba desgarrar lentamente ni aplastar huesos con fuerza bruta. Bastaba una mordida certera en el cuello para perforar arterias y acabar con la presa en minutos. Una estrategia tan efectiva que, millones de años después, otros animales muy distintos volverían a reinventarla. Tras la gran extinción del Pérmico, muchos linajes se extinguieron, incluido el de los Gorgonops. Pero el diseño de los colmillos de sable quedó grabado como una posibilidad evolutiva. Y en el Eoceno, decenas de millones de años más tarde, volvió a surgir. Esta vez no en reptiles primitivos, sino en mamíferos. Uno de los primeros ejemplos fue Oplitomerix, un animal europeo que parecía un ciervo con colmillos. Tenía astas pequeñas y, además, un par de caninos enormes que sobresalían de la boca. No era un depredador, sino un herbívoro que usaba esos colmillos en combates con otros machos. Esto nos muestra que los dientes de sable no siempre fueron herramientas de caza. También podían servir como armas de exhibición o de lucha interna, igual que hoy los cuernos de los ciervos o las astas de los antílopes. Pero los verdaderos depredadores dientes de sable surgieron en un grupo llamado los nimrávidos, conocidos como los falsos dientes de sable. Vivieron hace unos 40 millones de años en América del Norte, Europa y Asia. Uno de los más llamativos era Oploponeus. A simple vista parecía un felino, pero en realidad no lo era un pariente más primitivo. Sus colmillos superiores crecieron hasta casi la mitad de la longitud del cráneo. Y aunque su cuerpo era más bajo y robusto que el de los grandes gatos actuales, cumplía el mismo rol, emboscar y rematar presas con mordidas precisas en la garganta. Lo interesante es que, a pesar de no ser felinos, los nimrávidos mostraban un estilo de caza muy parecido al que más tarde tendría el esmilodón. Se escondían, saltaban sobre la presa y usaban sus colmillos como dagas vivientes. Pero al mismo tiempo, tenían limitaciones. Sus mandíbulas no podían abrirse tanto como las de los felinos dientes de sable posteriores, lo que reducía su margen de ataque. Mientras tanto, en otros lugares del mundo, la evolución volvía a jugar con la misma idea. En África surgió Barbourophelis, otro depredador de aspecto felino, aunque tampoco era un verdadero gato. Sus colmillos eran tan largos que sobresalían incluso cuando la boca estaba cerrada, y su cuerpo, musculoso y compacto, estaba hecho para emboscadas brutales. Lo más impactante es que estos animales no eran parientes cercanos de los nimrávidos, sino un linaje independiente. Una segunda invención de los dientes de sable, que demuestra lo irresistible que resultaba este diseño para la evolución. Y todavía faltaba lo mejor. En el Mioceno, hace unos 20 millones de años, los felinos verdaderos entraron en escena. Dentro de ellos surgió un grupo especializado, los machairodontinos. Aquí aparecen los auténticos tigres dientes de sable, aunque el más famoso de todos, el esmilodón, llegaría mucho más tarde. Los primeros representantes ya mostraban colmillos superiores largos, mandíbulas capaces de abrirse hasta 120 grados y cuerpos diseñados no para correr, sino para luchar de cerca. ¿Por qué tanta insistencia de la naturaleza en crear colmillos de sable? La respuesta parece estar en la eficacia. Para un depredador que depende de derribar grandes herbívoros, un arma que cause la muerte en segundos es invaluable. Los dientes normales desgarran carne, pero tardan en matar. Los colmillos de sable perforan directamente las zonas vitales, yugular, tráquea, arterias. Es una apuesta arriesgada,
Porque los colmillos son frágiles y pueden romperse, pero extremadamente rentables si se usa con precisión. Y lo cierto es que cada linaje de dientes de sable perfeccionó un estilo distinto. Algunos tenían colmillos más curvos, ideales para desgarrar. Otros los tenían rectos y finos, diseñados para apuñalar. En unos, el cuerpo era pesado y fuerte, hecho para sujetar presas. En otros, más ágil, preparado para movimientos rápidos. Era como si la evolución estuviera probando distintas versiones de la misma arma, afinando cada detalle. Para cuando llegamos al Pleistoceno, hace apenas 2 millones de años, ya existían auténticos especialistas en este arte. Los felinos dientes de sable dominaron ecosistemas enteros. Y entre ellos, el rey indiscutible sería el Smilodon fatalis, el que todos imaginamos como el tigre dientes de sable. Pero su historia, y la de cómo llegó a convertirse en el depredador más icónico de América, apenas comienza. Cuando pensamos en los tigres dientes de sable, la imagen más clara es la del Smilodon. Pero antes de llegar a él, hubo toda una variedad de felinos dientes de sable que exploraron diferentes estrategias para perfeccionar esa arma tan extraña. Uno de los más interesantes fue Megantereon, un felino que vivió entre hace 2,5 millones y 1 millón de años. Era más pequeño que el Smilodon, del tamaño de un leopardo grande, pero con colmillos ya muy desarrollados. Se cree que Megantereon pudo haber sido uno de los primeros felinos dientes de sable que salió de África y se expandió por Eurasia y América. Su llegada a nuevos continentes marcó el inicio de un dominio global de los colmillos de sable en la era del Pleistoceno. Lo más impresionante es cómo estos felinos estaban adaptados a cazar animales que nosotros consideraríamos prácticamente imposibles de derribar en solitario. Bisonte, camellos, caballos salvajes e incluso mamuts jóvenes estaban en su menú. Para lograrlo, no podían confiar en la velocidad como un guepardo ni en la potencia de la mordida como un león. Necesitaban una estrategia distinta: precisión quirúrgica. El Homotherium, también conocido como diente de sable cazador, representa otro estilo de este linaje. A diferencia del robusto Smilodon, Homotherium era más esbelto y tenía patas más largas. Sus colmillos, aunque largos, no eran tan descomunales, y su cuerpo parecía diseñado para cazar en manada. Los fósiles encontrados en cuevas de Europa y Norteamérica muestran acumulaciones de huesos de mamuts jóvenes, lo que sugiere que Homotherium y su grupo cazaban en coordinación, derribando presas mucho más grandes que ellos. Era como ver a leones con cuchillos incorporados, trabajando juntos con una efectividad brutal. Mientras tanto, en América, el protagonista indiscutible comenzaba a destacar: el Smilodon. Este género incluía varias especies, siendo las más conocidas Smilodon gracilis, Smilodon fatalis y Smilodon populator. El primero era más pequeño, el último, gigantesco, llegando a pesar más de 400 kilos. Pero todos compartían la misma arma letal: colmillos superiores que podían superar los 20 centímetros de largo. El cuerpo del Smilodon estaba diseñado para el combate cercano. Sus patas delanteras eran increíblemente poderosas, con músculos capaces de sujetar a una presa con una fuerza enorme. Sus mandíbulas podían abrirse hasta 120 grados, mucho más que un león actual, lo que le permitía clavar sus colmillos en lugares específicos. Pero al mismo tiempo, su mordida no era tan fuerte como la de un león. Eso nos da una pista de cómo cazaban. No trituraban huesos, sino que inmovilizaban y usaban sus colmillos como bisturís naturales, apuntando al cuello y las arterias. Imagina la escena: un bisonte americano pastando tranquilamente. De repente, un Smilodon salta desde la hierba alta. Sus patas delanteras golpean como martillos, derriban a la presa, y en cuestión de segundos hunde sus colmillos en la yugular. El animal muere desangrado rápidamente, sin tiempo de contraatacar. La clave no era la velocidad ni la potencia de la mandíbula, sino la coordinación entre fuerza bruta y precisión. Lo que aún intriga a los científicos es si estos depredadores cazaban solos o en grupo. Algunos fósiles sugieren comportamiento social. En excavaciones de La Brea, en Los Ángeles, se han encontrado cientos de esqueletos de Smilodon atrapados en pozos de brea. La hipótesis es que los animales quedaban atrapados y sus llamados atraían a más depredadores, que a su vez también terminaban atrapados. Pero la cantidad tan grande de restos hace pensar que podían vivir en manadas, como los leones actuales. Lo fascinante es que cada tipo de felino dientes de sable tenía un estilo propio. Megantereon apostaba por el sigilo y emboscadas rápidas. Homotherium por la caza en grupo y la resistencia. Smilodon por la fuerza física y la precisión quirúrgica. 3 caminos distintos. 3 formas de perfeccionar la misma arma evolutiva.
¿Por qué tanta insistencia en los colmillos de sable? La respuesta está en las presas del Pleistoceno. Este era un mundo de gigantes. Bisonte, camellos, caballos salvajes, perezosos terrestres del tamaño de un coche y mamuts caminaban por las llanuras. Para un depredador, enfrentarse a esos titanes exigía más que dientes normales. Necesitaban un arma capaz de provocar muertes rápidas y seguras. Y los colmillos de sable ofrecían justo eso. Pero había un problema. Eran armas delicadas. A diferencia de los colmillos cortos y resistentes de los leones o tigres actuales, los dientes de sable eran frágiles. Un golpe mal dado, una presa que se moviera demasiado, y el colmillo podía romperse. De hecho, se han encontrado fósiles de Smilodon con colmillos fracturados, lo que probablemente significaba la muerte para el animal, ya que perdía su principal ventaja. Era un equilibrio peligroso, el arma más letal, pero también la más frágil. Y sin embargo, la estrategia funcionó durante millones de años. Estos depredadores dominaron gran parte del Pleistoceno. Se extendieron por América, Asia, Europa y África. En cada ecosistema, ocuparon el lugar más alto de la cadena alimenticia. Eran los reyes indiscutibles de la caza, hasta que el mundo empezó a cambiar. El final de la era de los dientes de sable aún está lejos en nuestra historia. Pero la pregunta ya empieza a asomar. ¿Cómo pudo un diseño tan exitoso desaparecer de repente? Durante millones de años, los felinos dientes de sable reinaron sin competencia. Sus presas eran abundantes, sus territorios extensos y su estrategia de caza, casi perfecta. Pero la naturaleza no perdona, y lo que parece invencible tarde o temprano encuentra límites. La pregunta es, ¿qué ocurrió con estos depredadores? Para entender su caída, hay que mirar primero su éxito. El Smilodon populator, la especie más grande, vivía en Sudamérica. Podía pesar más de 400 kilos y superar en tamaño a un león actual. Este coloso tenía patas delanteras tan poderosas que podía derribar presas enormes, como caballos y camélidos, con relativa facilidad. En el norte, el Smilodon fatalis dominaba lo que hoy es Estados Unidos y México, especializándose en bisontes y ciervos gigantes. Mientras tanto, en Europa y Asia, el Homotherium prosperaba como cazador de manada. Cada uno ocupaba un nicho específico, y lo hacía bien. Pero la naturaleza es dinámica. Hace unos 13.000 años, al final de la última glaciación, comenzó un cambio climático drástico. Las temperaturas se elevaron, los glaciares retrocedieron y los ecosistemas se transformaron. Muchos de los grandes herbívoros del Pleistoceno desaparecieron en ese lapso: mamuts, mastodontes, perezosos gigantes, bisontes de estepa y caballos prehistóricos. Y con la pérdida de las presas, los dientes de sable quedaron sin su fuente principal de alimento. La otra pieza del rompecabezas somos nosotros. El ser humano moderno había llegado a América hacía poco tiempo y se estaba expandiendo rápidamente. Armados con lanzas, fuego y estrategias de caza en grupo, representábamos un nuevo tipo de competencia. No éramos tan fuertes como un Smilodon, pero sí más organizados. Podíamos tender trampas, atacar desde la distancia y, lo más importante, colaborar. Lo que un depredador solitario no podía anticipar era la astucia colectiva de un grupo de humanos hambrientos. Algunos estudiosos sostienen que la combinación de ambos factores, el cambio climático y la presión humana, fue suficiente para sellar el destino de estos felinos. La desaparición de sus presas más grandes los dejó en una situación vulnerable, y la competencia con los humanos por las presas medianas terminó de inclinar la balanza. En cuestión de unos pocos miles de años, un abrir y cerrar de ojos en términos evolutivos, los colmillos de sable desaparecieron. Lo curioso es que no fue un fracaso de diseño. Durante más de 20 millones de años, distintos linajes de dientes de sable prosperaron en condiciones muy distintas. Eso prueba que su estrategia era viable. Lo que acabó con ellos no fue la ineficacia de sus colmillos, sino un golpe de suerte evolutiva en su contra, cambios ambientales rápidos y un nuevo competidor con un arma distinta, la inteligencia. Pero los fósiles cuentan algo más. En los pozos de Brea de la Brea, en Los Ángeles, se han encontrado cientos de esqueletos de Smilodon. Muchos muestran señales de fracturas curadas, huesos soldados y lesiones que en un animal solitario habrían significado la muerte. Eso sugiere que probablemente vivían en grupos y cuidaban unos de otros, igual que los leones actuales. Si un individuo quedaba herido, la manada lo protegía y le permitía sobrevivir. Es un detalle revelador. No eran bestias brutales sin cerebro, sino depredadores sociales que dependían de la cooperación. Y sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente.
La especialización que los había convertido en reyes terminó siendo su debilidad. Esos colmillos, tan efectivos contra presas grandes, eran frágiles contra animales pequeños y rápidos. Su cuerpo, diseñado para sujetar y rematar gigantes, no era ideal para perseguir presas ágiles. Cuando el mundo de los megaherbívoros colapsó, ellos se hundieron con él. La extinción de los dientes de sable fue parte de una ola mucho más grande, que se conoce como la extinción de la megafauna del Pleistoceno. En un mismo periodo, desaparecieron mamuts, gliptodontes, perezosos terrestres gigantes y muchas más criaturas. Fue un punto de quiebre en la historia natural, el momento en que los humanos y el clima juntos reescribieron las reglas del planeta. Lo increíble es que, después de todo eso, la idea de los colmillos de sable nunca volvió. Durante más de 20 millones de años, la evolución insistió en ese diseño, repitiéndolo en linajes distintos. Y tras su desaparición, nunca más surgió un depredador con esa arma. Los grandes felinos que sobrevivieron, como leones, leopardos y tigres, siguieron otro camino: colmillos más cortos, mordidas más fuertes y mayor versatilidad en la dieta. Hoy, cuando miramos los cráneos de Smilodon o Motherium, lo que vemos es un recordatorio de lo arriesgado que es especializarse demasiado. Funcionó mientras el mundo les ofreció presas gigantes y abundantes. Pero cuando las reglas cambiaron, no pudieron adaptarse con la misma rapidez. Y en la naturaleza, adaptarse rápido suele ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Lo irónico es que, aunque se extinguieron, los dientes de sable nunca dejaron de fascinar. Desde que los primeros fósiles fueron desenterrados en el siglo XIX, se convirtieron en íconos de los museos de historia natural. Su imagen se popularizó tanto que hoy forman parte de videojuegos, películas y hasta caricaturas. Son símbolos de poder, ferocidad y, al mismo tiempo, fragilidad. Pero aún falta la última parte de esta historia, lo que los dientes de sable nos enseñan sobre la evolución, la supervivencia y el peligro de confiar demasiado en un solo diseño. Los dientes de sable son, al mismo tiempo, un ejemplo de éxito rotundo y de fracaso absoluto. Éxito, porque durante millones de años dominaron ecosistemas en todo el planeta. Fracaso, porque toda esa línea de depredadores acabó desapareciendo sin dejar herederos. Y en esa contradicción está la lección más poderosa que nos deja su historia. Lo primero que enseñan es el poder de la convergencia evolutiva. Una y otra vez, en distintos lugares y tiempos, linajes no relacionados desarrollaron la misma solución: colmillos alargados. Eso significa que esta estrategia era útil, que resolvía un problema común, como matar rápido a presas grandes. Los gorgonops del Pérmico, los nimrávidos del Eoceno, los barbourofélinos del Mioceno y los machairodontinos del Pleistoceno siguieron caminos separados, pero todos llegaron a la misma conclusión. En la práctica, la naturaleza repitió el mismo experimento con resultados casi idénticos. Lo segundo es que la especialización tiene un precio. Los colmillos de sable eran perfectos para perforar gargantas y yugulares de grandes herbívoros. Pero eran frágiles contra presas pequeñas o en situaciones imprevistas. Un golpe mal dado podía romperlos. Y un Smilodon con un colmillo roto estaba prácticamente condenado. En cambio, los grandes felinos que sobrevivieron, como leones y tigres, tenían colmillos más cortos y resistentes, capaces de triturar huesos y adaptarse a diferentes tipos de presas. Esa versatilidad marcó la diferencia entre la vida y la extinción. Lo tercero es que ningún diseño evolutivo es eterno. Los dientes de sable funcionaron en un mundo donde abundaban los gigantes: mamuts, bisontes, caballos prehistóricos, perezosos terrestres. Pero cuando ese mundo desapareció, ellos no pudieron reinventarse. Los humanos, en cambio, sí. Nuestra especie se adaptó a diferentes entornos, inventó herramientas y cambió su dieta según lo exigiera la situación. Esa flexibilidad es lo que nos mantiene vivos mientras linajes enteros como los dientes de sable se desvanecen en los fósiles. Pero quizá lo más fascinante es cómo nos seguimos viendo reflejados en ellos. Porque los dientes de sable representan una paradoja que también nos atañe. Cuanto más confiamos en una sola estrategia, más vulnerables somos si el mundo cambia. Ellos confiaron en sus colmillos desmesurados. Nosotros confiamos en nuestra tecnología. Y si no aprendemos a diversificarnos y adaptarnos, corremos el riesgo de repetir su destino, aunque con armas muy distintas. En términos científicos, el legado de los dientes de sable es inmenso. Sus fósiles permiten entender cómo funciona la evolución convergente, cómo surgen adaptaciones extremas y qué límites tiene la especialización. También nos muestran que el comportamiento social, como el cuidado de individuos heridos,
no es exclusivo de los humanos ni de los grandes simios. Los restos de Smilodon con fracturas curadas sugieren que vivían en manadas que protegían a los suyos. Eso los hace aún más cercanos a nosotros de lo que solemos imaginar. Culturalmente, su huella es igual de fuerte. Son protagonistas en museos, documentales y películas. Representan lo salvaje, lo poderoso, lo que ya no existe pero aún nos intimida. Basta con ver un cráneo de Smilodon en una vitrina para sentir respeto. Esos colmillos, tan largos como cuchillos de cocina, nos recuerdan que alguna vez caminaron por las mismas tierras que nosotros habitamos hoy. Y sin embargo, lo que más impacta no es lo que lograron, sino lo que perdieron. La evolución les dio el arma perfecta para un mundo de gigantes, pero no la flexibilidad para sobrevivir cuando ese mundo cambió. Ese contraste entre grandeza y fragilidad es lo que convierte a los dientes de sable en una de las historias más brutales y reveladoras de toda la paleontología. Imagina estar en América hace 12.000 años, caminando por la pradera. Frente a ti, un grupo de bisontes pastando tranquilamente. A lo lejos, un Smilodon acecha entre la hierba alta, invisible hasta que se abalanza. Unos segundos después, la presa yace en el suelo, sangrando por una herida precisa en el cuello. Ese momento, repetido miles de veces durante miles de años, era la esencia de su éxito. Y, sin embargo, pocos siglos después, esa escena dejó de existir para siempre. Los dientes de sable son un recordatorio de que incluso los depredadores más letales pueden caer. Que la fuerza, la ferocidad y la perfección no garantizan la inmortalidad. Que lo único seguro en la naturaleza es el cambio, y que quienes no se adaptan terminan convertidos en fósiles. Hoy, millones de años después, seguimos mirando sus cráneos y preguntándonos, ¿qué habría pasado si hubieran sobrevivido? ¿Cómo sería compartir el planeta con felinos de colmillos de 20 centímetros? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su historia nos enseña algo fundamental. La brutalidad de la evolución no está en la creación de monstruos perfectos, sino en su capacidad de destruirlos cuando dejan de ser útiles.